Buenas noches, mis queridos hermanitos, que ya los que estén pendientes ya, vamos a ver si la musiquita sale hoy. Tengo aquí un corito viejo, buena gente, ¿ok? Ok, así que vamos a trabajar. Bienvenidos aquí hoy a la sección esta es la parte número 5. Llevamos 5 sábados y estaremos un año en esto. Hoy el tema es cómo Agustín construyó sus definiciones. Ese es el tema de hoy, cómo Agustín construyó sus definiciones. En la sección anterior le expliqué cómo es importante tener cuidado cuando para interpretar los hechos tenemos que ser cuidadosos cómo construimos las definiciones. Si al construir las definiciones damos como hecho conceptos posibles, pero que no podemos probar y mucho menos extraerlos de las escrituras, como asumir que hay un destino que depende de que haya un futuro, que depende de que Dios lo haya creado y por lo tanto lo haya predestinado. Vimos que el destino era un concepto pagano originalmente,
Y cuando se menciona o se traduce en la Biblia por primera vez, es una deidad. Vimos que en el Viejo Testamento las palabras traducidas del verbo destinar originalmente no significaban que en la mente del escritor existiera la idea de un Dios predestinando, sino actuando en el presente en respuesta a una acción de los hombres. ¿Okay? Pretender imponer en Dios en esos pasajes una intención predeterminada en la eternidad, entiéndase decreto, es una elección prejuiciada de parte del traductor. Sí podemos aceptar que en Reina Valera se haya escogido destinar como traducción, pues en castellano, cuando se usa destinar es para esperar un resultado específico y no para sugerir un resultado inevitable e irreversible. Ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver cómo esta palabra destinar pues se puede usar correctamente en castellano. Por ejemplo, vuelo 151 con destino a Nueva York. No significa que va a ocurrir inevitablemente, sino que ese vuelo está programado para que vuele a Nueva York. Pero se puede estrellar, se puede adelantar o retrasar, se puede cancelar y otras eventualidades. Pero destino aquí no garantiza que tú vas a llegar a Nueva York en ese vuelo. Vas a llegar a Nueva York en barco o en otro vuelo, en otra línea. ¿Okay? Así, yo puedo entender que Reina Valera escogió utilizar destinar para traducir esos verbos en el Antiguo Testamento. Pero vimos que los traductores de la King James no escogieron ninguna de las palabras en inglés para destino al traducir esos pasajes mencionados. O sea, en dos secciones anteriores, pues yo le expuse cómo se traduce, cómo se utiliza de dónde vienen todos esos versos en el Viejo Testamento que vemos como destino, destinar, destinaré. Que en realidad no era destinar, o sea, la palabra original tiene otro uso, pero en Reina Valera decidieron usar destinar. Ok, y una de las razones puede ser que destinar en el castellano, pues se puede referir a un objetivo, ok, no necesariamente una predeterminación. Y de hecho, y en King James no se utiliza, ok. Los traductores de la King James no escogieron ninguna de las palabras en inglés para destino al traducir esos pasajes mencionados. Claro, Casiodoro de Reina era calvinista y de los que yo llamo proselitistas, militantes y rabiosos. Y por lo tanto, pues, Casiodoro de Reina él huyó de España hacia Ginebra por primera vez, o sea, estaba bajo el protectorado. Y resulta que obviamente estaba bajo el protectorado de Calvino y él pues aceptó, se movió, participó, fue uno de los promotores del movimiento de la reforma. Y obviamente lo sabemos que todos los reformadores pues básicamente creían en la predestinación, ¿verdad? Por lo tanto, pues no me extraña que Casiodoro de Reina haya escogido la palabra destinar para traducir esas palabras en el Viejo Testamento. Y no me extraña que para orizo y otras palabras en el Nuevo Testamento, cuando había varias palabras en castellano para usarse que no sugerían la idea del destino o destinar en la acción de Dios. O sea que por eso entonces se explica que nosotros tenemos en la Reina Valera la palabra destinar y el verbo destino. ¿Okay? Perdón, al revés. Palabra destino y el verbo destinar. ¿Okay? O sea que entendiendo yo que los reformadores en su agenda de romper la hegemonía, el monopolio que tenía la Iglesia Católica sobre la salvación, pues obviamente ellos tienen que asegurar una seguridad de la salvación proveída por Dios, fundamentada en la gracia, etcétera, etcétera, y construyen, claro, Calvino es el que le da forma a esto, ¿okay? Y como yo siempre he dicho, la mente más brillante de la reforma pues fue Calvino. Eso no significa que tuviera la razón. ¿Okay? Entonces, pues por eso pues entiendo yo
que Casiodoro de Reina, pues mira, se vio movido a utilizar y a traducir esos distintos términos, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, con la palabra destino y destinar. Pero, o sea, como vimos originalmente, ninguna de esas palabras utilizadas tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento coincide con las palabras que tenían los griegos para hablar de el destino, cuando refiriéndose a esa fuerza o esa deidad que dirige el curso de la vida de los hombres y toma las decisiones de los hombres y dirige a los hombres a tomar decisiones y establece el día de la muerte de cada uno, como lo vimos en la segunda y tercera sección. ¿Okay? Así que por otro lado, cambiar las definiciones para acomodar las conclusiones incorrectas que se obtienen por aceptar conceptos posibles pero no probables, como llamar libertad para pecar al ejercicio del pecado, cuando esa es la única opción. O sea, eso está incorrecto. ¿Okay? Si libertad es escoger entre dos o más opciones y solo hay una opción, es absurdo llamarlo libertad. Es esclavitud del pecado. Por ejemplo, si llamamos responsable a quien inicia o es la causa de una acción, pues nosotros no podemos llamarle responsable al recipiente pasivo de esa acción. Los que necesitan la predestinación nos dicen que Dios adjudica la salvación a los que escogió. Por lo tanto, es responsable de lo que le pasa a los escogidos. Pero, para que no quede como responsable de los que se pierden, nos dicen que no veamos como que Dios, al no adjudicarle o negarle la salvación a los que no escogió para salvarlo, que sea el responsable de la perdición de los que se pierden. Eso es cambiar la definición de responsabilidad. ¿Okay? ¿Cómo te convencen de que Dios no es responsable? Pues te redefinen la esclavitud del pecado como que el hombre tiene la libertad para pecar, entre comillas, y te inducen a creer que responsable es solo el que ejecuta una acción y no es responsable el que se abstiene de actuar, aunque el resultado es causa de esa omisión. Así, Dios es responsable de salvar a los que elige, pues libre y soberano para hacerlo, es libre y soberano para hacerlo, y el hombre es responsable de perderse porque es libre para pecar, entre comillas. Entiéndase, es libre y responsable para perderse. ¿Okay? ¿Me siguen? O sea, si responsabilidad se la adjudica, se la atribuye a la persona que inicia la acción, que es la causa del resultado, pues entonces, como te han dicho que el hombre es libre para pecar, pues entonces el hombre es responsable por perderse. Y como Dios es libre y soberano, y Dios escogió a una gente, y luego escogió salvarlo, y luego escogió aplicarles la gracia, darle la fe, hacerlos creer, etc. Entonces Dios es responsable de los que se salvan, pero como los que se pierden, ellos son libres para perderse y para pecar, pues entonces, según esa definición, pues el hombre es responsable y no es responsable. ¿Okay? O sea que eso es una forma de jugar con las definiciones para que tengamos una idea que se acomode a la explicación incorrecta que se construye para explicar un hecho, que es que el hombre se pierde y no todos se salvan. ¿Okay? Te definen soberanía, ¿verdad? Otro ejemplo de cómo se juega con las definiciones. Te definen soberanía como que Dios está compulsiva y maniáticamente ejerciendo su control en el universo en cada momento y en cada lugar. Claro, te lo ponen más elegante, como que nada puede ocurrir fuera del control de Dios. Y para no verlo soplando cada hoja que se mueve en cada árbol, Él decretó el movimiento de cada hoja y en qué momento se iba a mover. Claro, no se dan cuenta que al definir así la soberanía, rayan en el deísmo, que sostiene que Dios creó, pero no interviene. Y eso es lo contrario del panteísmo. ¿Okay? Tenemos dos extremos, dos visiones bien extremas. El deísmo, que era lo que creía la mayoría de los
padres fundadores de la nación americana. Es que Dios creó el universo, le dio cuerda, lo echó a andar y por allá se quedó. Se fue de vacaciones. No interviene. El panteísmo, que es lo contrario a lo que creen la mayoría de las filosofías orientales, la nueva era, pues entienden que Dios es todo, todo está en Dios y todo ocurre en Dios y todo es Dios y Dios está provocando todo y Dios está en todo. ¿Ves? Entonces, cuando tú defines la soberanía de Dios como que Dios está trabajando en cada evento, provocando cada evento, o, para decirlo más elegantemente, pues Dios creó los eventos desde antes de la fundación del mundo para que ocurrieran. Por lo tanto, Dios es el destino. Esa es la primera consecuencia de esa definición. Y raya en el deísmo. Es prácticamente nada la diferencia con el deísmo. Te definen gracia como irresistible e impuesta, pues si el hombre es capaz de recibirla, ya no hay gracia. Bueno, eso es como se define. Hay que definirla así, pues ya se definió que un hombre libre para pecar, entre comillas, no puede ser libre para recibir la gracia o querer salvarse o creer. Te definen el preconocimiento como la capacidad de Dios para conocer lo que ya decretó o predestinó. O sea, Dios depende de crear y predestinar para poder preconocer. Esto, calvinistas modernos no lo dicen así, pero cuando tú vas a los escritos, vas a Agustín, vas a Calvino, vas a la teología de Berkhoff, por ejemplo, que yo tengo, de otro libro que tengo sobre la predestinación, pues así que te lo dicen sin ninguna reserva. Te lo definen de esa manera. Y entonces, miren el problema con esto. Dios depende de crear y predestinar para poder preconocer. Todo porque se da por sentado el futuro y el destino. ¿No se dan cuenta que si Dios solo puede conocer un único evento que Él decretó o creó para que ocurriera? Es un Dios tan limitado en sus capacidades como cualquier otro Dios. Todo porque Dios se da por hecho que ya Dios creó, decretó. Vamos a estudiar después en el futuro en detalle de dónde sale el decreto. Dios decretó todos los eventos para que ocurrieran. Atribuyen que los atributos de Dios dependen en algo de la creación. Eso se desprende, ¿verdad?, de esta forma de definir el preconocimiento de Dios. Y esto no es así. Dios es soberano antes de la creación. Dios es amor antes de la creación. La gracia de Dios era antes de la creación. Dios conocía todo antes de crear las cosas. ¿Ven? O sea que estas son las cosas que nosotros tenemos que analizar racionalmente, con la mente que Dios nos dio para racionalizarla. Y que después, en el futuro, pues vamos a ir viendo tanto los textos, o a veces como el mismo texto se utiliza para apoyar ambas posiciones. Pero el hecho es que si Dios es eterno y la creación no, pues antes de que Dios creara, ya Dios era amor, ya Dios preconocía todo, ya Dios, la gracia de Dios existía. O sea que Dios no dependía en ninguna manera de tener que crear algo para que las cosas fueran efectivas u ocurrieran. Por lo tanto, si algo en la creación no funciona como Dios originalmente diseñó que funcionara, pues obviamente no solo creemos que Dios no lo decretó, sino que sencillamente no se anula ningún atributo de Dios. El plan de Dios no se cae. Suponiendo que nadie se salvara, el plan de Dios no se cae. Dios sigue siendo Dios aunque nadie se salve. Y Dios no es más Dios porque alguien se salvó. ¿Me siguen? ¿Okay? Como veremos, los textos que nos describen a Dios manifestando uno de sus atributos, describen a Dios interviniendo en su creación de acuerdo a su carácter y propósito. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Okay? Vemos a Dios interviniendo en su creación de acuerdo a su carácter y propósito y no de acuerdo a su decreto o al destino.
destino. ¿Okay? Así que básicamente este es el resumen de la sección anterior. Para más detalles, vayan al video del sábado pasado. ¿Quién fue Agustín? Vamos a cuestionarnos a Agustín, porque yo me cuestiono a Agustín, ¿verdad? Algunas personas pues piensan que es una blasfemia, una falta de respeto, una arrogancia de mi parte cuestionarme a Agustín, o a Calvino, o a Lutero, o a cualquiera de estos monstruos, ¿entiendes? Que escribieron tanto. Como les dije, el que sean brillantes no los hace correctos, ¿entiendes? Ni los hace santos tampoco. Y en ninguna manera está ninguno de ellos a la altura del canon. ¿Okay? ¿Quién fue Agustín? Citando de la historia del cristianismo de Justo González, tomo 1. Agustín fue el último sobreviviente de la era de los gigantes. Cuando murió, los vándalos se encontraban a las afueras, a las puertas de la ciudad de Hipona. A él se le conoce como Agustín de Hipona porque esa fue la ciudad donde él vivió y fue pastor, obispo, etc. Y creó la mayoría de sus libros. ¿Okay? Así que Agustín fue el último sobreviviente de la era de los gigantes. Si usted estudia la historia del cristianismo de Justo González, él tiene esta sección, ¿verdad? En siglo tercero y cuarto de nuestra, ¿verdad? De siglo tercero y cuarto. Pues él habla de todos estos grandes hombres que consolidaron el cristianismo durante y después de las últimas persecuciones imperiales. Y entonces le llama a los gigantes, ¿verdad? Porque su influencia pues afectó grandemente el cristianismo en Occidente. Así que cuando Agustín muere, los vándalos ya estaban en las puertas de la ciudad de Hipona, ¿okay? Anunciando una nueva edad. Por lo tanto, la obra de Agustín fue como el canto de cisne de una edad que moría. Y a pesar de ello, su obra no quedó olvidada en los escombros de una civilización que se derrumbaba. Agustín fue el maestro por excelencia de la nueva era. Durante toda la Edad Media, ningún teólogo fue más citado que él y por lo tanto a la postre se convirtió en uno de los grandes doctores de la Iglesia Católica Romana. Y sin embargo, Agustín fue también el autor favorito de los grandes reformadores del siglo XVI. Luego, de entre todos aquellos gigantes, ninguno tan notable como este último que llevó a cabo su obra en una pequeña ciudad del norte de África, pero cuyo impacto se hizo sentir en los siglos por venir en todo el cristianismo occidental, tanto católico como protestante. ¿Okay? O sea, Agustín pues va a ser citado, va a ser estudiado, tanto por protestantes como por católicos. ¿Okay? Ahí termina la cita de Justo González. Agustín es como Freud. Escribió tanto, influyó tanto que no hay forma de borrar su influencia, aunque no estemos de acuerdo con él. O sea, en la psicología, el psicoanálisis de Freud, pues es mínimo. O sea, los seguidores de esa escuela son la minoría. Casi nadie le encuentra aplicación actualmente al psicoanálisis de Freud, pero tú tienes que estudiar a Freud, porque él sentó la base para muchas cosas dentro del estudio de la psicología. ¿Okay? Pues así pasa con Agustín, ¿no? Tú no puedes desvincularte de Agustín. ¿Okay? Porque su análisis, su teología, su desarrollo doctrinal, pues son válidos, son influyentes. O sea, ayudaron a establecer y darle consolidación al cristianismo y a su vez a la sociedad occidental en medio de todo el desmadre que trajo la caída del Imperio Romano. ¿Okay? Entonces, pero vamos a estudiar su historia y los conflictos que enfrentó para poder entender cómo y por qué construyó sus argumentos. Fue un teólogo, señores, y los teólogos
se equivocan independientemente de los logros en su momento y su aportación positiva al cristianismo. O sea, nosotros cogemos a Lutero. Lutero logró unas cosas increíbles en su momento, especialmente en lo que es salvación, devolverle la autoridad a la escritura, la salvación por la gracia, la función de la fe. Todo eso tuvo un valor increíble en ese momento de la historia, porque hasta ese momento la Iglesia Católica dominaba, monopolizaba, tenía su hegemonía política, religiosa, filosófica, científicamente en toda Europa. Y lo que Lutero hace, empezando con sus 95 tesis, mire, si usted lee las 95 tesis de Lutero, nosotros nos dicen, pero ¿cuál fue el problema? Porque eso fue un revolú tan grande. Porque para nosotros son irrelevantes, pero los issues, los asuntos que él está señalando en sus 95 tesis, en ese momento causaron un cisma, porque fue una grieta en la muralla de control que tenía la Iglesia Católica. Entonces coincide con la impresión de la imprenta, con la invención de la imprenta, perdón. Y entonces, no solo la escritura, la educación, todo va a empezar a moverse revolucionariamente, a caer en manos de todo el mundo. Todo el mundo va a empezar a tener acceso a los libros. Aquella educación que era controlada por los monjes, los clérigos, las universidades, y el pueblo no tenía acceso a eso. Ahora no, ahora con la imprenta todo el mundo tiene acceso. Todo el mundo va a tener acceso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues Lutero logra, en medio de toda esa revolución que se forma, pues logra darle dirección, forma a la reforma dentro de Alemania, al traducir la Biblia al alemán, le da forma al idioma alemán, consolida la nación alemana. O sea, en Alemania Lutero es muy venerado, como de la misma manera que Shakespeare le da forma al inglés, pues Lutero le da forma al alemán al traducir la escritura. Políticamente hay unos cambios increíbles, porque entonces las naciones empiezan a romper el yugo, la influencia, la autoridad de Roma sobre ellos. Y en medio de todo eso, pues Lutero tiene que estar tomando decisiones, tiene que buscar solución, respuesta a todas las preguntas que están surgiendo, tiene que tratar de mantener de una forma civilizada todos estos cambios. Y Lutero pues logra lo que logró, pero eso no significa que Lutero era perfecto. ¿Okay? Hay montones de cosas que hoy en día damos por sentadas en el protestantismo, que los reformadores no tuvieron nada que ver con eso. Fueron movimientos subsiguientes en siglos después, porque no hubo tiempo y no era la urgencia del momento. ¿Okay? Y entonces, pues asumir que otra cosa, Lutero al final de fue antisemita. Las raíces del antisemitismo en Alemania van a parar en Lutero. Lutero tiene un tratado contra los judíos. Escribe un tratado contra los judíos donde dice que hay que quemar la sinagoga y el judío que no se convierta, hay que matarlo. No sé si fue la masacre de los anabaptistas. Lutero no se opuso a eso. Cuando los campesinos empezaron a rebelarse contra los señores feudales, los príncipes que dominaban sobre ellos, Lutero los traicionó. Lutero le dejó pasar por alto los amoríos a los príncipes, a los nobles de Alemania, porque pues su seguridad, su pellejo dependía de la protección de ellos. Y cuando ellos pues cometieron sus imprudencias morales, pues Lutero pues fue cómplice en cubrirlo. ¿Okay? O sea que Lutero pues no fue perfecto. Calvino mandó a matar a Servet, mandó al Cal, porque Servet pues no estaba de acuerdo con creo que era la doctrina de la Trinidad, y
Calvino lo mandó a matar, ¿sabes? O sea que Calvino no era perfecto tampoco. ¿Okay? Entonces, pues vamos a ver a Agustín, ¿ok? ¿Cómo fue que construyó su argumento? Fue un teólogo, todos los teólogos se equivocan independientemente de los logros en su momento y su aportación positiva en el cristianismo. Agustín fue primero maniqueo. El maniqueísmo consistía en una doctrina que explicaba el universo en términos de bien y mal, luz y tiniebla. Separando estos dos principios y buscando la luz, se obtiene la salvación. Estoy simplificando aquí lo que es el maniqueísmo. El atractivo de esta creencia era que sonaba muy racional y contrario al cristianismo era elegante. Ellos ridiculizaban el cristianismo diciendo que sus escrituras eran burdas y vulgares. Esto pues le atrajo a Agustín al principio, pero luego se fue dando cuenta que no todas sus preguntas eran contestadas y permaneció como oyente. Nunca aspiró al rango mayor de los maniqueístas. Cuando sus dudas no fueron satisfechas, entonces se hizo neoplatónico. El neoplatonicismo proponía que existe el uno inefable y que de él emana todo lo demás. El éxtasis es acercarse a ese uno y el mal es alejarse de ese uno. En esto Agustín encontró una mejor respuesta al origen del mal y a concebir a Dios de una forma más racional que como se la presentaban los maniqueístas. Esto pues me hace ver cómo en ese concepto del uno pudo haber influido en Agustín para luego aceptar un Dios de destino que todo lo controla. ¿Okay? Agustín luego escucha a Ambrosio de Milán y la predicación y la exposición de las escrituras por este lo convencen de la veracidad de las mismas y se convierte al cristianismo. Pero, y cito a Justo González en su historia del cristianismo, tomo 1, abro la cita, debido al ejemplo monástico y a su formación neoplatónica, Agustín estaba convencido que de hacerse cristiano debería de renunciar a su carrera como maestro de retórica y a todas sus ambiciones y a todo goce de los placeres temporeros, cierro la cita. O sea que aquí nos está diciendo Justo González que la influencia neoplatónica está presente en Agustín. ¿Okay? En esta etapa Agustín iba a tener una lucha constante y atormentadora con su naturaleza pecaminosa. O sea que en Agustín se van a dar en sus comienzos de su formación cristiana dos influencias, la neoplatónica, ¿okay? Que es bien fácil entender cómo alguien que acepta a Platón, ¿verdad? Y la nueva vertiente del neoplatonicismo, es bien fácil para una persona que tiene ya este paradigma en su mente aceptar la idea de un destino. Aceptar la idea de que todo ha sido destinado, ya sea por Dios o porque existe. ¿Okay? Entonces, por otro lado, Calvino va a tener una lucha, esto lo leí en un libro que se llama Doctrinas que nos dividen. La doctrina de la gracia irresistible Calvino la va a desarrollar porque Calvino siempre tuvo un problema, Agustín siempre tuvo un problema con su carne, como que nunca supo qué hacer con esos deseos, con el pecado que él tenía, que eso le pasa a montones de creyentes hoy en día. Muchos cristianos hoy en día dudan de la eficacia del evangelio, no disfrutan de la gracia de Dios porque sencillamente no pueden comprender, entender, manejar su pecado. Yo tengo una serie que se llama Cómo bregar con el pecado, donde yo te enseño todas las cosas que Dios nos ha proveído en la Escritura, todas las herramientas que tenemos en el Evangelio para nosotros bregar con la carne y que no nos dé problemas. No porque le neguemos la carne, no porque nos olvidemos de la carne, no porque nos dé amnesia de nuestros deseos, no. Sino entendiendo cuál es su lugar, cuáles son sus limitaciones y cuál es la provisión de Dios a nuestro espíritu y en lo que la gracia opera en nosotros, que tenemos perfecta victoria sobre la carne.
Y no necesitamos que Dios nos predestine o que nos mande un contrato firmado por Dios que nos garantice nuestra salvación. Para entonces, ¿verdad? Porque hay gente que necesitan eso. Así que, porque no entienden qué hacer con su carne y con su pecado. Pero cuando yo entiendo que mi carne y mi pecado, y todo el mal que hay en mis miembros, como decía Pablo, cuando yo entiendo que eso no es ningún problema para yo perseverar, que no existe ninguna razón bíblica para yo acceder al pecado, porque Dios me ha dado todos los recursos disponibles. ¿Okay? Pues mire, yo no necesito un contrato de parte de Dios que diga te vas a salvar como quieras, no te apures. ¿Entiendes? O sea, no es por eso que yo no me tengo que apurar por mi carnalidad y mi pecado y mis imperfecciones. ¿Entiendes? Yo no me tengo que preocupar por mi carnalidad y mi pecado y mis imperfecciones, sencillamente porque eso se resolvió en la cruz. No se resolvió ante la fundación del mundo, eso se resolvió en la cruz. ¿Okay? Cuando yo miro a la cruz, es imposible perderme, en eso estoy de acuerdo con Lutero. ¿Okay? Dentro de ese proceso, volviendo a Agustín, de crecer en su vida cristiana, renuncia a su concubina y vive con su madre Mónica y su hijo Adeodato. Muere su madre y se va a Tagaste con su hijo. Se dedica a una vida austera, no monástica, pero sí en disciplina, estudio y servicio. Escribe sus primeras obras y cito de Justo González. En algunas de ellas se veía todavía el sello neoplatónico. Vuelvo y hago énfasis. No es de extrañar que alguien que vea el mundo o que vio al mundo desde una perspectiva neoplatónica, pues buscando construir definiciones y buscando contestación a las preguntas que surgen de los hechos que la palabra nos da, pues que se viera inclinado a buscar, a concebir, a desarrollar definiciones en armonía con ese concepto neoplatónico de la vida y del universo. De ahí pasa a Hipona y allí termina siendo pastor y obispo. Allí comienza a escribir las obras que lo consagraron como uno de los grandes teólogos de la historia. Comienza a escribir contra los maniqueos y en esta etapa defiende el libre albedrío. Sí, señores. Primero él, atacando a los maniqueos, él defendió el libre albedrío. Los maniqueos sostenían que todo estaba predeterminado y que el ser humano no tenía libertad alguna. Lo defendió al punto, Agustín, de que las circunstancias no determinaban el ejercicio de esa libertad. La libertad en su propia esencia es suficiente para operar. Agustín atribuyó a esta libertad el origen del mal. Dios no es el autor del mal, sino las criaturas al ejercer incorrectamente su libertad. Cito de Historia del Cristianismo, abro la cita. Esto a su vez quiere decir que el mal no es algo, no es una cosa, como pretendían los maniqueos al hablar de las tinieblas. El mal es una decisión, una dirección, una falta o negación del bien. Cierro la cita. O sea, que Agustín, atacando el maniqueísmo, era arminiano, para ponerle un término, ¿verdad? No era calvinista. Agustín hasta ahí, atacando a los maniqueos. ¿Okay? Pero luego viene Pelagio, más tarde en su vida, con su doctrina de que el hombre es capaz de vivir la vida cristiana libre del pecado. Y Agustín reacciona yéndose a negar el libre albedrío. Pelagio decía que el hombre tiene todo lo necesario para sobreponerse al pecado. Y Agustín, recordando sus luchas con su carne, concluyó que el hombre es esclavo de su pecado y solo puede desear el pecado. Aquí es que Agustín comienza a usar el cambio de definiciones que he descrito anteriormente para explicar la incapacidad del hombre en salvarse a sí mismo, que eso es un hecho. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Citando a Justo, abro la cita, esto no quiere decir, sin embargo, que toda libertad haya desaparecido. El pecador sigue siendo libre para escoger entre varias alternativas, pero la alternativa que no puede escoger por sí mismo es la de dejar de pecar.
Antes de la caída teníamos libertad de pecar y de no pecar. Pero después de la caída solo nos queda la libertad de pecar. Cierro la cita. O sea que aquí vemos cómo, tratando de contradecir el pelagianismo, Agustín se va al otro extremo. Y de haber defendido el libre albedrío, ahora se va al lado opuesto. El hombre, por su incapacidad de no pecar, ¿verdad? Pues ahora hay que definir eso. Y entonces él le va a llamar libertad de pecar. Aquí es que se comete el error de usar malas definiciones. Libertad significa escoger entre dos opciones o más. Libertad significa escoger entre dos opciones o más. Punto. O sea, eso es self-evident, dicen en inglés. Eso no hay que probarlo. Esa es la definición, por consenso y asociación, la raza humana han definido la libertad de esa manera. ¿Okay? Libertad significa escoger entre dos opciones o más. Si el hombre perdió la libertad de no pecar, no le quedó libertad para pecar. Esto soy yo, ya yo cerré la cita. Cuando dije libertad de pecar, ahorita, cerré la cita, ahora soy yo. Aquí es que se comete el error de usar malas definiciones. ¿Okay? Si el hombre perdió la libertad de no pecar, no le quedó libertad para pecar. Si no hay dos opciones ya no se puede hablar de libertad, señores. Solo se puede hablar de esclavitud, obligación o coerción. Y solo queda una alternativa, ya no hay libertad. Si usted no acepta esa definición de libertad y tú crees que hay un destino porque crees que existe el futuro, y por todavía crees que Dios creó el futuro ya, existe, pues mira, no sigas huyendo esta serie, porque no vamos para ningún lado. ¿Eh? Porque tú tienes una definición y yo te estoy presentando otra definición. Y si tú vas y estudias y buscas la información que yo he buscado, y vas al diccionario, sencillo, vamos a usar nuestro propio idioma castellano, te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo son las definiciones racionales, aplicables, prácticas, ¿okay? Que después en el transcurso de la serie, según pasen las semanas y los meses, vamos a ir viendo los textos. ¿Okay? Yo no creo esto porque lo vi en el diccionario. O sea, esto yo lo creo leyendo la Biblia. Después yo me pongo a estudiar. ¿Okay? Si solo queda una alternativa, ya no hay libertad. El hombre después de la caída quedó esclavo del pecado y eso es un hecho sostenido claramente en la Escritura. Pablo dice en Romanos 7:14, que es mi tarjeta de presentación, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo no está diciendo yo era carnal, yo era vendido al pecado. Él dice soy, en el griego es un continuo. Eso es lo que él describe en ese capítulo. El conflicto que Pablo describe en Romanos 7. Esa realidad. El pecado está aquí. Mis miembros quieren hacerle el mal. Eso es un hecho. ¿Okay? Pero de ahí Agustín llega a la conclusión de que el hombre es incapaz de recibir la gracia. Pablo no habla nada de eso cuando establece el capítulo 7. Es más, después sigue el 8, hablando de la solución de Dios a ese problema, a esa realidad de que el pecado está en sus miembros y de que él es pecador y vendido al pecado, de que él es carnal vendido al pecado. Inmediatamente en Romanos 8 el tema explica, y yo quiero que tú cojas Romanos capítulo 8 y con un highlighter, ¿verdad? Una plumita de esas amarillitas. Todas las veces que Pablo usa la palabra sí como condición, úsala, haz el ejercicio para que tú veas todas las veces que Pablo va a usar
o será un adverbio, la palabra sí como condición. ¿Okay? De ahí Agustín pues llega a la conclusión de que el hombre es incapaz de recibir la gracia. Pablo no llegó a esa conclusión. ¿Okay? Cuando yo leí la Biblia en mi primer año de convertido, que la leí como 4 o 5 veces, y el Nuevo Testamento me lo leía más de, bueno, no recuerdo la cantidad, porque yo me lo leía el Nuevo Testamento cada 3 semanas, saquen cuenta. Yo nunca llegué a la conclusión de que el hombre era incapaz de recibir la gracia, no se me ocurrió, no lo vi. Lee que te lee. A lo mejor fue que leí Reina Valera, hubiera leído la versión popular a lo mejor, pero Reina Valera, que era calvinista, no, nunca llegué a esa conclusión. Ok, pero esa fue mi experiencia y por la experiencia de analizarse doctrina. Como el hombre solo puede pecar, no puede querer recibir la gracia. Estoy diciendo lo que concluye Agustín. No puede querer la gracia. No puede creer en la gracia. Por lo tanto, Dios tiene que concedérsela. Y por eso hay que añadirle el apellido a esa gracia de irresistible. O sea, no solo la Biblia no menciona tal cosa como que el hombre es incapaz de recibir la gracia, sino que en la Biblia no hay tal cosa como irresistible. Otro día vi un meme por ahí que el destino está en la Biblia. Hay que tener fe para ver el destino en la Biblia, mucha fe y mucha ignorancia gramatical. ¿Okay? Entonces, Dios tiene que concedérsela y por eso hay que añadirle el apellido de irresistible a la gracia. El argumento es que por cuanto el hombre solo puede pecar, no puede hacer nada bueno y mucho menos querer buscar o desear a Dios. Esto los reformadores lo van a ampliar con su doctrina de la depravación total. El problema de este análisis es que se concebía que con que el hombre pudiera hacer algo para volver a Dios, Dios lo aceptaría. Eso es incorrecto. Pues aunque el hombre pudiera hacer obras del agrado de Dios, su condición de pecador no se altera delante de Dios. Y por otro lado, la naturaleza de Dios demanda expiación por el pecado. Eso es revelado en la Escritura. Eso yo no me lo estoy inventando. Eso está en la Escritura. Por lo tanto, pasando estos hechos, el problema de este análisis es que se concebía que con que el hombre pudiera hacer algo para volver a Dios, Dios lo aceptaría. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque aunque el hombre pudiera hacer obras del agrado de Dios, su condición de pecador no se altera delante de Dios. Y por otro lado, la naturaleza de Dios demanda expiación por el pecado. Y eso es revelado en la Escritura. Por lo tanto, pasando estos hechos por alto, Agustín y todos los que necesitan la predestinación asumen que Dios tiene que imponerle su gracia al hombre, con su concepto de libre para pecar, entre comillas. Concluyeron que era incapaz de creer, aceptar o tan siquiera querer la gracia de Dios para su vida. Y por tanto, tienen que obligarlo, pues, abro las comillas, no puede salvarlo contra su voluntad. ¿What? Cito de la historia del pensamiento cristiano, tomo 2, de Justo González. Y aquí Justo González está citando a Agustín. ¿Okay? La gracia es irresistible. No se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia que le ha sido dada, porque la gracia actúa en la voluntad llevándola a querer el bien. Esto no quiere decir en modo alguno que Agustín haya olvidado o abandonado su defensa del libre albedrío. La gracia no se opone a la voluntad. No se trata de que la gracia obligue al humano a tomar una decisión aún en contra de su propia voluntad. Se trata más bien de que Dios, mediante su gracia, mueve a la voluntad, la fortalece y la estimula para que ella misma, sin coerción alguna, opte por el bien. El pecador no se salva a sí mismo, pero tampoco es salvado contra su voluntad. Ni la gracia de Dios sola, ni él solo, sino la gracia de Dios con él.
Ujú. La gracia mueve a la voluntad, pero solo mediante una suave violencia, citando a Agustín, que actúa de tal modo que la propia voluntad concuerda con ella. ¡Wow! Cierro la cita de Justo González, describiéndonos cómo Agustín concibe la operación de la gracia en ese hombre esclavo del pecado, bueno, libre para pecar. ¿Okay? Uf. Me llama la atención, antes que se me olvide, porque no lo escribí en las notas, para que ella misma, refiriéndose a la gracia, sin coerción alguna, hacer que el hombre opte por el bien, sin coerción. No puede haber coerción. Cuando vemos esta cita, lo primero que llama la atención es la frase, abro la cita, no se puede concebir que la voluntad se pueda oponer a recibir la gracia que le ha sido dada, cierro la cita. ¿Por qué? ¿Quién decidió que el hombre es incapaz de recibirla? El que el hombre no mereciera que Dios lo salvara no implica que no reconozca la intención de Dios en salvarlo. Aunque vimos que por su amor Dios quiso salvarlo, pero por su justicia no tenía que salvarlo. Eso lo vimos y lo describí, ¿okay? En la sección anterior. ¿Quién definió que la esclavitud del pecado es incapaz de recibirla? ¿Y quién definió recibir como un acto creado por el hombre cuando recibir es un acto de fe? Porque así que nos lo están definiendo en el debate y en la discusión. Y yo paro. O sea, espérate, ¿por qué yo tengo que aceptar esa definición? ¿Okay? Dios nunca le exigió al hombre que reparara el pecado, la separación. O sea, algo que yo siempre he tenido bien presente ¿verdad? Y es la base de cuando Dios estudió el pecado y definió el pecado. O sea, la palabra pecado, cuando Dios le dice al hombre morirás, la palabra muerte es separación. ¿Okay? Por el pecado entró la muerte, o sea, por el pecado entró la separación. El problema del pecado no es meramente la naturaleza de que es algo contrario a Dios. Es que el pecado trae separación. Ese es el problema y lo describe Pablo en Efesios cuando dice que nosotros estábamos ajenos, cuando dice que estábamos muertos en delito y pecado, estábamos ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está allá y yo no tengo acceso a ella. Eso no significa que, o sea, el estar separado no significa que estoy inconsciente. ¿Okay? Bueno, Dios nunca le exigió al hombre que reparara el pecado, que reparara la separación. No podía. Dios proveyó el plan y fue creando la salvación y ofreciéndola. Y por eso se llama gracia. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios diseñó que fuera recibida por la fe. Y eso sí el hombre lo podía hacer. Te estoy diciendo que el hombre no podía reparar la separación. Pero el hombre sí podía creer. ¿Okay? Y en esto, pues, tú sabes, los reformadores, los de la predestinación, dicen que no. ¿Okay? Y yo digo que sí. El hombre es capaz de creer. Bueno. Concebir que esclavitud del pecado es incapacidad de creer y por lo tanto la inhabilidad de recibir no surge del trato de Dios con el hombre expresado en la Biblia. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. ¿What? Abel tenía fe y era esclavo del pecado. Y por esa fe Dios aceptó su acto de ofrendar. Y todavía esa fe habla de él.
Explícame eso. ¿Cómo un hombre esclavo del pecado, como libre para pecar, usando el término de Agustín, o sea, tenía fe y esa fe le valió el reconocimiento de Dios? Por eso es lo que dice Hebreos 11:4. Abel tenía fe y por esa fe Dios aceptó su acto ofrendal y todavía esa fe habla de él. Por lo tanto, no me parece que esclavitud del pecado es incapacidad de creer. Luego, 4 veces dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. Si Abel pudo creer y Abraham pudo creer, decir que el hombre es incapaz de actuar en fe porque es esclavo del pecado es asumirlo. Después que construyes incorrectamente la definición de que esclavo del pecado es incapaz de creer. Los que necesitan la predestinación van a utilizar Efesios 2:8 para decir que la fe es el don de Dios. Lo que es el don de Dios, y eso lo puedes buscar gramaticalmente, es la salvación. Lo que es el don es la salvación, que el hombre no podía producirla de ninguna manera. La fe es producida por el hombre. Y por eso Dios en todo momento llama al hombre a creerle, pues el hombre se rehúsa a creerle a Dios. Nos definen arbitrariamente que la fe en otros dioses o la fe que tienen los demonios, como se cita en Santiago, no es la fe que Dios demanda para él. En todo el Viejo Testamento se ve a Dios honrando la fe en el que sea. Y no hay nada en el texto que ponga a Dios produciendo la fe en el hombre. ¿Okay? Volviendo a la cita de Justo González. Abro la cita. No se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia, cierro la cita. Eso es una contradicción. No me están diciendo que el hombre es incapaz de recibirla. Y ahora dicen que no se puede oponer a recibirla para justificar el hacerla irresistible. Pero como el argumento es débil, dice, y cito, abro la cita, no se trata de que la gracia obligue al humano a tomar una decisión, aún en contra de su propia voluntad, cierro la cita. ¿No? ¿Y de qué se trata entonces? De que la voluntad la puede rechazar porque ya dijimos que es incapaz de recibirla, pero para que no se vea como que se la están imponiendo al llamarla irresistible, pues vamos a redefinir que no está imponiéndose, sino que está persuadiendo al hombre incapaz de aceptarla, a aceptarla, y todo para que crea que, abro la cita, entre comillas, no se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia. Eso está en el libro de Justo González, Historia del Pensamiento Cristiano, esa cita. Hay una contradicción, ¿entiendes? Porque cuando tú construyes una conclusión basada en una premisa incorrecta, pues la conclusión va a estar incorrecta. Pero entonces tú, en vez de ir a la premisa y revisarla, volver al hecho. A ver si la pregunta que hiciste es la correcta para explicar el hecho. Tu hipótesis para explicar el hecho es correcta. Hay que ir para atrás. Eso es lo que tiene que hacer en la ciencia para validar la ciencia. Pues la teología como ciencia se supone que sea científica y razonable, ¿no? O sea, que aquí te está diciendo, el hombre es incapaz de recibirla, pero entonces, por lo tanto, Dios se la tiene que imponer, pero no, eso soy feo, vamos a arreglarlo un poquitito. Y vamos a decidir que no es que se la quieren imponer, no es que están obligando al hombre. Hello. La gracia mueve a la voluntad, pero solo mediante una suave violencia, estoy citando, que actúa de tal modo que la propia voluntad concuerda con ella. ¿En qué quedamos? ¿Hace falta la voluntad del hombre o no? Si la gracia tiene que ser irresistible porque el hombre es incapaz de recibirla, ¿para qué la gracia tiene que hacer que la voluntad concuerde con ella? Esa es la cita. Todo ese párrafo es cuestionable. Yo veo contradicciones. Tal vez tú no las ves ahora porque yo te lo estoy diciendo rápido.
Pero cuando algún día esto esté escrito y tú puedas ir oración por oración con calma, tú vas a decir, oye, este Pedrito no es tan bruto como parece. Bueno, la gracia mueve a la voluntad, pero solo mediante una suave violencia que actúa de tal modo que la propia voluntad concuerda con ella. Mire, esa es la cita. Otra cita. La salvación desde el principio hasta el fin es obra de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Sigue la cita. Aunque sin que esto implique en modo alguno que se destruya o se viole la voluntad humana, que es movida por la gracia para desear el bien. Sigo la cita. La salvación es obra de la gracia, cierto. Pero, ¿por qué el cuidado de decir que, abro la cita, implique en modo alguno que se destruya o se viole la voluntad humana? Cierro la cita. Cuando va a ser movida a desear un bien que no le interesa. O sea, yo me quedo como que, ajá, espérate. ¿Me están diciendo bien las cosas o no me las están diciendo bien? ¿Por qué tú tienes que tener la precaución de decir, sin que esto implique en modo alguno que se destruya o se viole la voluntad humana? Pero no me estás diciendo que el hombre es incapaz, la voluntad no quiere saber de la gracia, la voluntad no puede creer, la voluntad esto, aquello, lo otro. Pues, y por eso es que Dios la tiene que imponer, pues, ajá. ¿Y cuál es el issue de que Dios se le imponga? Si estábamos hablando de un Dios soberano que hace lo que quiere y Él los escogió y tú no te puedes cuestionar eso y eso es un misterio de Dios. ¿Para qué la gracia tiene que mover a los hombres a desear el bien? Los hombres tienen un concepto del bien y lo persiguen. Pero en la Biblia el interés de Dios no es que los hombres busquen el bien. Eso es un requisito para los justos. Es un requisito para los justos. ¿Qué es lo que Dios busca de los hombres? Lo que Dios busca es que se le crea primeramente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:4. Dios quiere que se le busque. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarlo. Hechos 17:27. Dios busca que se le adore. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23, Jesús con la samaritana. Y Dios quiere que le reconozcan, pues tienen la capacidad, el hombre tiene la capacidad de reconocerlo. Cito, detienen con injusticia la verdad, Romanos 1:18. Cito, de modo que no tienen excusa, Romanos 1:20. Habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, Romanos 1:23. Cambiaron la verdad de Dios, Romanos 1:25. No aprobaron tener en cuenta a Dios, Romanos 1:28. Habiendo entendido el juicio de Dios, 1:32. Así que el hombre en su esclavitud del pecado no es incapaz de creerle o adorar o buscar o reconocer a Dios y sus verdades. Todos estos textos que yo le acabo de citar, todos, se refieren a inconversos, no creyentes. Está en un contexto de inconversos. Y en ninguno aparece la gracia como agente provocador para iniciar esas expectativas de Dios en el hombre. En la próxima sección vamos a continuar cuestionando a Agustín, ¿ok? Así que gracias por acompañarme en esta noche desde la comodidad de mi casa, está en 70 ahora mismo, hasta la comodidad de sus hogares. Gracias a los hermanos que me están enviando su donación. Ya saben que pueden hacerlo al HC03 Box 8156
Canóvanas, Puerto Rico, 00729. O si van a la página pedrohrodriguez.com, cuando usted le da clic a enseñanzas, ahí inmediatamente te va a aparecer Donate. Y ahí puedes donar por PayPal, usando tarjeta o whatever. ¿Okay? Mi cuenta de PayPal, pues Pedro H. Rodríguez. No, perdón. Mi cuenta de PayPal es pedro_hipólito @hotmail.com.